El domingo se celebraron elecciones presidenciales y legislativas en Haití y hubo denuncias de irregularidades. Los observadores de Naciones Unidas y de la OEA no ocultaron las dificultades presentadas en la jornada frente a los electores que aparecían muertos en el terremoto, los que no han recibido sus tarjetas de votación o los que no sabían a dónde ir a votar. Los presidentes de los países de la UNASUR aprobaron el viernes un paquete de medidas para sancionar a las naciones de la región que rompan el orden democrático. En el marco de la reunión de Guyana, los presidentes de Ecuador y Colombia también anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas. Aumenta la tensión entre las dos Coreas. Estados Unidos envió un portaaviones a la zona de conflicto y China rechazó la presencia norteamericana y advirtió contra acciones militares. Por su parte, renunció el ministro de Defensa de Corea del Sur 2 días después de un ataque de Corea del Norte y en medio de críticas de que la respuesta del sur fue demasiado lenta. El ataque de Corea del Norte causó la muerte de 2 soldados y 2 civiles, destruyendo decenas de casas. Miembros del partido del presidente y legisladores de la oposición acusaron a las Fuerzas Armadas de actuar muy tarde. Nueva Zelanda guardó un día de luto el jueves por los 29 mineros que murieron a causa de una explosión subterránea, mientras el gobierno inició una investigación sobre la causa del incidente. La compañía que opera la mina de carbón destinará $379.000 a un fondo para apoyar a las familias de los mineros. Recuperar los cuerpos de los trabajadores demandará meses de trabajo. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, dijo el miércoles que la justicia de su país no ofrece garantías a sus colaboradores y apoyó que busquen asilo en otras naciones en medio de una polémica por la decisión de Panamá de proteger a una de sus exfuncionarias. Más de 330 personas, la mayoría mujeres, murieron en una estampida humana durante la celebración de un festival en la capital de Camboya. Una multitud se había concentrado en la pequeña isla Diamante para celebrar el popular Festival del Agua. La estampida se produjo en un puente que conecta la isla con el resto de la ciudad. Muchas personas fallecieron al arrojarse al río Tonle Sap. Y para hablar de la nueva situación de crisis que se vive en la Unión Europea, estamos recibiendo al economista Nelson Noya. Bienvenido a Clave Mundial. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Primero fue Grecia, ahora Irlanda, que ha tenido que lidiar con todos los presidentes de la Unión Europea, también con el Fondo Monetario Internacional, por un altísimo nivel de déficit, ¿no? ¿En qué situación se encuentra en estos momentos Irlanda y su esquema económico, sabiendo además que el fin de semana hubo importantes, intensas negociaciones? ¿Cómo es la situación de Irlanda para entenderla? Sí, la situación creo que se comprende juntando, digamos, dos procesos que no son específicos de Irlanda, sino son, digamos, comunes a varios países de la llamada periferia del sistema euro, como se ha dado a nombrar ahora, que Grecia fue el primero en involucrarse, digamos, ¿no? Y por un lado, el primero de ellos sería, digamos, la crisis a nivel de los países desarrollados, a nivel mundial, que se desata a partir de la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, que provoca una caída en el nivel de actividad industrial y de comercio de la mayoría de los países desarrollados. Y el segundo proceso es un proceso de más larga data que tiene que ver con la instauración del euro como moneda única y las consecuencias, algunas inicialmente positivas y otras que ahora estamos viendo negativas de ese proceso, ¿no? Y para explicarlo un poquito más con detalle en esta segunda línea, digamos, del proceso. Claro, ¿cuáles son esas consecuencias más negativas? ¿Cuáles son esas consecuencias, no? Que son la contracara de la moneda de las positivas, hay que verlo así, ¿no? El euro obviamente presupone que todos los países tienen una misma moneda que se maneja con el mismo criterio. El Banco Central Europeo fija una política monetaria, una tasa de interés, etcétera. Pero, digamos, esa misma moneda cubre un área muy extensa con niveles de productividad, niveles de ingreso, niveles de respuesta a problemas externos diferentes, ¿no? Es decir, no es lo mismo la productividad alemana, la capacidad alemana de responder a una situación crítica,
que la de Grecia, que la de Irlanda, que la de España, que la de Portugal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, inicialmente, cuando se estableció el euro en los 90, este proceso favoreció a los países más pobres, los llamados de la periferia, más pobres en términos relativos, la mayoría son más ricos que nosotros, por supuesto. Favoreció, ¿de qué manera? Favoreció porque al tener una moneda única, con el respaldo de los socios más fuertes, Alemania, Francia sobre todo, les permitió acceder a una capacidad de endeudamiento, porque la moneda era más sólida, a una capacidad de endeudamiento mayor, a tasas de interés muy bajas, entonces entraron capitales en forma muy importante, lo que provocó un proceso de crecimiento que en alguna medida fue un proceso de crecimiento especulativo, en el sentido que... Ficticio, por decirlo de alguna manera. Sí, en el sentido que fue una buena parte de ese proceso fue volcado a la inversión en viviendas. De ahí el símil que se hace mucho con la crisis norteamericana, porque muchos de los créditos bancarios que hoy están en situación crítica tienen que ver con hipotecas. Y de alguna manera, en el caso de estos países, de Irlanda en concreto, está vinculado a la gran entrada de capitales que tuvieron, que se volcó a la inversión inmobiliaria, que provocó, digamos, una bola de nieve. Si los precios de las viviendas, no solo de las viviendas, de la construcción en general, de los bienes raíces comerciales, industriales, subieron y bueno, era rentable continuar invirtiendo en eso porque los precios de los bienes se multiplicaron, por ejemplo, en el lapso de 5 o 6 años se multiplicaron por 10 en euros. Claro. ¿No? Entonces, una misma propiedad era vendida y revendida sucesivamente y era rentable porque los precios continuaban subiendo, no claro. porque en sí mismo ese proceso fuera sustentable en el largo plazo, ¿no? Irlanda al principio era considerada como el modelo a seguir y fue de los primeros países en quedar golpeados tras desatarse la crisis en Estados Unidos, ¿no? Ahora, bueno, después de Grecia se creó un fondo especial, digamos, para afrontar a países de la zona euro que tuvieran una situación difícil. ¿Por qué la resistencia de Irlanda a tratar de ser ayudada cuando tiene un déficit mayor al 30% de su Producto Bruto Interno? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo se entiende? Bueno, uno puede leerlo de varias maneras, digamos. Una sería la más directa, o si se quiere, en cierta medida ingenua, y es que había un cierto orgullo nacional de parte del gobierno irlandés actualmente en aceptar ciertas condicionalidades. Como recién estábamos charlando fuera de cámaras, no son países que estén habituados a este tipo de procesos como los latinoamericanos, en el sentido de que cuando caen en crisis necesariamente la única fuente de crédito internacional... Pedimos ayuda. Claro, y esas fuentes de crédito en situaciones críticas implican condicionalidad, o sea, no son créditos comerciales, en el sentido que se les otorga crédito a estos países a cambio de, bueno... De implementar mayores impuestos. Correcto. O ciertas reformas estructurales. Algunos cambios, exactamente, o alguna resignación en los límites de la soberanía de la política a ejecutar. Entonces, bueno, esa puede ser una lectura. Yo decía que era un poco lineal, quizás demasiado lineal o ingenua. Y otra es que también había un proceso de tira y afloje, en el sentido de que estaban pretendiendo de alguna manera obtener mejores condiciones en esa negociación que implica un acuerdo de acceso a ese fondo de estabilidad europea, ¿no? Claro. ¿De dónde salen en este caso los fondos y cuál es el límite para seguir financiando bancos que están a punto de quebrar y con toda la repercusión que eso tiene a nivel de cada país, ¿no? Sí. Pero ¿hasta cuándo se puede llegar a financiar? Bueno, ¿de dónde sale? Es la pregunta más sencilla, es de los aportes de todos los miembros de la zona euro. Más, en el caso de Irlanda, se sumó, y es un tema interesante, el Reino Unido, que no, si bien es parte de la Unión Europea, no es,
tiene su propia moneda, pero claramente el Reino Unido tiene intereses específicos, importantes, históricos y muy concretos en este momento en Irlanda, en tanto que buena parte de los propietarios de depósitos y de la deuda pública irlandesa son británicos. Entonces, obviamente hay un interés en evitar una crisis que podría tener consecuencias sistémicas y rebotar sobre Gran Bretaña. ¿Hasta cuándo? Bueno, digamos, es una pregunta netamente política, digamos. La crisis europea es una prueba de esfuerzo mayúscula al proyecto de euro como moneda común. Y, digamos, cuando se trataba este proyecto en sus inicios, muchos advertían que este tipo de cosas podían ocurrir y advertían las falencias, digamos, de un proyecto de este tipo. Y la principal falencia es que tiene que haber necesariamente lo que se llama habitualmente un prestamista de última instancia, por ponerlo de otro modo, un federalismo fiscal. El ejemplo siempre más fácil de comprender es que en los años 80, por ejemplo, en Estados Unidos hubo una crisis muy grande en el sistema financiero que no abarcó a los bancos, sino a las llamadas Saving and Loans Companies, compañías de ahorro y préstamo. Y particularmente debido a que los precios del petróleo habían caído mucho, afectó a Texas, al estado de Texas, que es uno de los estados más importantes de la Unión. Y bueno, eso hizo una crisis muy grande, tanto económica como financiera, y de las finanzas públicas del Estado, no de Estados Unidos, sino del Estado de Texas. Pero la Unión Federal, o sea, el Tesoro Federal de Estados Unidos, apoyó a Texas, el contribuyente norteamericano, podríamos decir, apoyó a Texas. Eso evitó que, digamos, la crisis... Sí, la pérdida de confianza que significaría una crisis mayor. Uno puede hacer un símil perfectamente en el caso europeo, diciendo, bueno, en Estados Unidos hay una unión de varios estados con una misma moneda que es el dólar. No son los mismos estados en Europa, pero en la misma moneda. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es que no hay un poder político central que tenga la capacidad fiscal de tapar esos agujeros en la periferia cuando ocurren este tipo de crisis. ¿Quién vendría a ser ese poder con la capacidad de financiar este tipo de cosas? Bueno, se creó este fondo por parte de la Unión Europea, pero básicamente aportan en función de la proporción de los distintos productos bruto interno de cada uno de los países, o sea, los más ricos, los más grandes, y prácticamente Alemania, Francia son los que se llevan, digamos, lo que tienen que poner la parte más importante. Entonces, ahí viene la especulación política que uno puede hacer. Es decir, el proyecto de euro yo pienso que va a durar porque hay intereses muy fuertes detrás de eso, pero en definitiva... Hay una crisis de sobrevivencia, dice usted. Sí, yo creo que se está poniendo en tela de juicio. Pero la respuesta es qué tanto, digamos, la política alemana, en segundo lugar, la política francesa, va a tener capacidad de digerir, ¿no? El electorado de esos países va a tener tanta capacidad de comprender que tiene que tener algún grado de solidaridad fiscal con los irlandeses, o con los griegos, o con mañana... O con Portugal que respiró, ¿no? Correcto, u otro país que caiga, digamos. Es decir, mientras que sean países del tamaño de Grecia o Irlanda o Portugal, yo creo que, pese a las enormes cifras que están en danza, eso es factible. De absorber, digamos. De absorber. Si entráramos en países más grandes, como caso de España, o caso de Italia, que es la tercera economía de la Unión, yo creo que allá encenderíamos una luz roja.